Saludos y bienvenidos a una nueva entrega más de Querer Vivir, programa que, como ya sabéis, se emite una vez en semana en Radio Mairena, emisora municipal de Mairena del Alcor, provincia de Sevilla, desde la 107.4 FM. A todos nuestros oyentes, saludos y bienvenidos. Y también queremos saludar a nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube, doctor Javier Mauri. Y si este contenido es de vuestro interés, nos ayudaría muchísimo que le deis al like, a la manita, al pulgar, y si os suscribís, todavía mejor, que de momento es gratis. Así que tenéis que aprovechar, suscribiros al canal. Y hoy tenemos a una persona que ya ha estado con nosotros en algún que otro programa y es Alberto Lanchas. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí y, por supuesto, bienvenido. Pues Javier, ¿qué te voy a decir? Muchas gracias a ti por haberme invitado de nuevo. Fue un placer compartir contigo micrófonos en aquel momento. Ahora mismo será de nuevo otro grandísimo placer. Y también pues quiero saludar a todos los oyentes y seguidores que tienes. Muchísimas gracias. Pues Alberto Lanchas, vamos a presentarte para las personas que no te conozcan o que no te recuerden de las anteriores intervenciones tuyas. Pues Alberto es empresario dedicado al sector de la limpieza y de la conserjería Driver, que es un proyecto innovador que presta servicios a comunidades de propietarios, empresas de todo tipo, de segmentos, así como a particulares. Está orientado tanto al B2B como al B2C. Se considera positivo, optimista. De hecho, afirma que un tercio del éxito consiste precisamente en creer vehementemente en uno mismo. Alberto Lancha siempre soñó con ser empresario. El hecho mismo de la creación y el ímpetu por la aportación en positivo para fomentar un tejido productivo de vanguardia planteó desde su niñez en su imaginario. Alberto se formó en marketing en su extensa carrera profesional. Ha trabajado en ámbitos tan diversos como la publicidad, la dirección comercial, los recursos humanos o la planificación en general, aunque reconoce que la rama comercial siempre ha sido lo que más le ha atraído. Eh, Alberto, a tu juicio, eh, tenemos, una, tenemos un buen tejido empresarial en nuestro país a fecha del 2024. ¿Esto se ha mejorado desde la pandemia hasta nuestros días? Pues claro, yo, ¿qué te voy a decir, Javier? Por supuesto. Tenemos un buen tejido empresarial y, bueno, el 95% o casi el 98% del tejido que tenemos son pequeñas empresas. Con lo cual, yo por supuesto que pienso que tenemos un buen tejido empresarial, que tenemos emprendedores con una muy buena formación y personas que pueden bueno, pues sacar adelante ese día a día empresarial. Eh, Esa creo que sería una parte, ¿no? O la primera parte, ¿no? De una gran pregunta que si posteriormente quizá pues estas personas que mantienen el tejido empresarial español pues están teniendo quizá a lo mejor algún tipo de dificultades o no a la hora de continuar con sus negocios y por lo que tú me has comentado después de la pandemia, ¿no? Bien, pues bueno, después de la pandemia ha cambiado mucho el panorama que hemos conocido. Ahí creo que hay ahí una parte anterior a pandemia y posterior a pandemia. Nos hemos tenido que digitalizar la gran mayoría de los empresarios, cada uno dentro de su sector, cada uno dentro de su trabajo. Hemos visto pues, la obligación de realizar esta digitalización, ¿no? Con lo cual, pues el cambio principal que yo he visto y que yo veo principalmente son dos, ¿no? Esta transformación digital de cada una de las empresas que muchos empresarios hemos visto, quizá antes de la pandemia, pues algo necesario, pero que la pandemia nos ha empujado a realizarlo de forma obligatoria, porque si no, en pandemia, pues prácticamente teníamos que cerrar nuestros negocios. Y otra de la gran parte también que creo que hemos pasado ha sido lo que es la superación de problemas que se nos han, pues hemos encontrado en pandemia, problemas, pues, sobre todo para dar servicio a nuestros clientes y nos hemos tenido que readaptar para que si en un futuro volvemos a tener este mismo problema, ya sea por una pandemia o sea por cualquier otra causa, pues el que nos encuentren ya pues resabidos en este sentido.
Pues muchas gracias. Damos la bienvenida a la nueva incorporación a este programa de nuestro compañero desde Sevilla, Luis Aniza. Luis, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Javier. Pues nada, bien hallado y nada, pues agradecido de entrar de nuevo con vosotros y empezar, vamos ya, a continuar con el tema, que tiene mucho interés, ¿no? Sí que tiene, sí que tiene. Ujú. Eh, Alberto, estamos a raíz de la pandemia para acá, hemos aprendido muchas cosas, como grandes empresas, como pequeños empresarios, como autónomos. Si pasara otra vez lo mismo, ¿estamos lo suficientemente digitalizados como para llevar nuestros negocios o nuestras empresas desde nuestras casas? Bueno, no sé exactamente, no tengo ahora mismo el dato del nivel de digitalización que hay, pero seguramente que nos falte recorrido y nos falte trayectoria, ¿no? Porque quizá después de la pandemia hemos visto pues que con una inversión en digitalización quizá de un 40 o un 60%, pues con eso lo podríamos tener bien cubierto, pero quizá no hayamos llegado al 100% muchas empresas, o por costes económicos o por dificultades técnicas, ¿no? Principalmente. Entonces es como que hemos pasado este bache, lo hemos intentado solucionar, pero todavía queda camino por recorrer. Bueno, el ser humano trabajamos de esta forma, hasta que no vemos un poco las barbas cortar, ¿no? De nuestro vecino, pues no nos damos cuenta, ¿no? Entonces creo que ahora mismo estamos en una situación que pensamos que esto no va a volver a suceder y que estamos más o menos relajados. Pero sí que es verdad que ya empresas con un nivel de trabajadores que han tenido que pues técnicamente dotarse de mecanismos para realizar el teletrabajo, creo que esas empresas sí que son las que pueden pues realizar el trabajo desde sus casas. Siempre y cuando continúen con estas inversiones y con estas estructuras técnicas. De hecho, hasta hace bastante poco, te hablo de el año pasado, ya muchas empresas seguían realizando el teletrabajo. Creo que ha sido muy bueno también ver que hay una buena conciliación con el- tu trabajo y con la vida personal, ¿no? De cada uno, la situación que pueda tener. Y muchos trabajadores han pedido realizar el teletrabajo ya de forma habitual. Lo que pasa es que hay empresas que han optado por, oye, no, tenéis que volver a las oficinas, tenemos que volver a reencontrarnos y el teletrabajo va a ser un teletrabajo, pero de forma flexible. Pero hay un poco en ese sentido, pues de circunstancias que quizá no al 100% haya numerosas empresas que todavía no estén técnicamente para poder realizar ese trabajo. Luis Aniza, adelante, compañero. Sí, em, me gustaría comentarte un poco, porque he leído algo me he documentado un poquito sobre tu trabajo y hablas mucho de determinadas características fundamentales que deben de tener las personas que emprenden, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y hablas mucho de la empatía, ¿no? Como una de esas, ¿no? Como una de ellas, ¿no? Me gustaría que me ampliaras un poquitín cuáles son esas características fundamentalmente y bueno, pues ver un poco cuál sería un poco el perfil de esa persona emprendedora que quiere abrirse al mundo laboral, al mundo empresarial y que me comentaras un poquitín más a fondo esto, si puedes. Claro que sí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, yo estoy bien, sí, gracias. Pues nada, yo principalmente reconozco dos tipos de emprendedores, ¿no? El emprendedor, dijéramos, que ha nacido con esa idea de emprender o que desde muy pequeño ha querido emprender, y el emprendedor que se ha visto por necesidad emprender, ¿no? Por situaciones de despido en su trabajo, situaciones que a lo mejor pues que no son gratas para nadie, ¿no? A ver, cada uno tiene diferentes cualidades, ¿no? Yo me centro más en el emprendedor que ha querido emprender desde muy joven. Entonces, esta persona siempre ha tenido un proyecto, y que con la experiencia que le haya dado, pues toda esta relación laboral que haya podido tener, pues él ha estado madurando
su proyecto. Por supuesto que tiene que tener unos requisitos, ¿no? Que el primer requisito de todos es que un emprendedor no se puede dar por vencido, es decir, tiene que ser muy resiliente en este sentido, ¿no? Tiene que tener muy claro que un emprendimiento no es sencillo, que un emprendimiento no va a constar de simplemente tener una buena idea, sino que tienes que tener un proyecto. Y creo que un proyecto no solamente es tener una idea, sino saber cómo manejar esa idea, saber cómo hacer un buen plan de negocio, darle una viabilidad económica y darle una salida para que esa idea pueda tener un final, dijéramos, feliz, ¿no? Entonces, para tener esto, para poder llevar un proyecto al éxito, tú tienes que tener unas características. Es decir, primero tienes que tener una formación mínima, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser una formación reglada, ¿de acuerdo? Yo creo que la formación reglada está bien para tener un título y quizá para optar a un puesto de trabajo que se pueda necesitar, pero necesitas tener conocimientos. Conocimientos que te pueden venir, pues, por libros que tú leas, por documentos que tú puedas llegar a leer y a empaparte de ellos y, lógicamente, pues por tener unos estudios como una carrera universitaria, que eso también es muy importante, ¿no? Con lo cual, lo primero que tienes que tener es conocimiento de lo que tú vas a emprender y, sobre todo, experiencia en ese sector. Es decir, si tú quieres emprender sobre, pues vamos a hablar, quieres poner un taller mecánico, pues previamente tienes que saber de mecánica. Es algo importante y haber trabajado en mecánica para que ese proyecto sea lo suficientemente viable como para poder realizar. Y tienes que tener un trasfondo económico, una viabilidad económica, saber del importe económico o dinero que tú dispones para poder montar ese taller y luego ir amortizando todas las inversiones que tú vayas realizando. Con lo cual, características principales de un emprendedor, la empatía, como tú dices, pues es muy importante porque la empatía entra dentro de lo que es la atención al cliente. Creo que un emprendedor debe tener una muy buena empatía y una muy buena atención al cliente. Debe tener una visión global económica de su proyecto para poder sacar la viabilidad del mismo y tener una cierta experiencia o un cierto conocimiento sobre lo que va a emprender principalmente. Muy bien, gracias. Nada. Pues muchas Gracias gracias. a ti. Eh, en este país o en estas comunidades autónomas, porque cada comunidad autónoma tiene su reglamentación independiente, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, tú eres CEO de un proyecto empresarial, que ya no es proyecto, que ya es empresa, ya es una organización empresarial. ¿En este país es fácil emprender o es casi una misión, no voy a decir imposible, pero sí muy compleja por la burocracia y por otras cuestiones? Bueno, a ver, a mí me gusta hacer las cosas fáciles. Es decir, de hecho tengo una persona que me ha acompañado en algunos proyectos y me decía, Alberto, es que tú lo ves todo fácil. A lo mejor es el efecto que tengo, ¿no? O la virtud, no lo sé, pero al final tienes que hacer las cosas o intentar verlas, sobre todo visualizarlas lo más fácil posible, porque si ya tú mismo te pones impedimentos, va a ser complicado que saques adelante este proyecto o cualquier otro proyecto. Vamos a ver, aquí ahora mismo en España, lo más importante de un emprendedor es la persona que emprende. Lo que no podemos pensar es que nosotros vamos a emprender y vamos a solicitar ayudas o vamos a solicitar subvenciones para que nuestro proyecto salga adelante. Es verdad que las ayudas y las subvenciones, pues, como bien dice la palabra, ayudan para que nuestro proyecto salga económicamente viable, por lo menos al principio. Pero tenemos que depender de nosotros mismos, tenemos que tener el coraje suficiente o el talento suficiente como para que nuestro proyecto salga por nuestras propias condiciones, ¿de acuerdo? Que luego tenemos subvenciones o que tenemos financieramente ayudas del Estado, sería estupendo. Las hay, existen. Hay que buscarlas también, tenemos que ponernos en manos de un gestor que sepa poder proporcionarnos o saber buscar, porque sí que las hay. Y hay muchas que seguramente que desconozcamos, personas que emprenden que puedan desconocer. ¿Es caro emprender? Pues depende del negocio. ¿Es caro emprender poner una clínica? Sí. Una clínica necesitas comprar un local, alquilar un local, adaptarla a la normativa,
coger instrumental de la tipo de clínica que sea, es caro, claro. De instrumental es caro, todo es caro. Depende de mucho también de qué emprendimiento queremos, pero que existen emprendimientos de coste cero, también los hay. Yo tengo un libro escrito que es La Fórmula de Emprendedor, que estuvimos compartiendo en la última entrevista que tuvimos, y yo ya hablaba de que hay emprendimientos coste cero, claro que sí. Hoy en día, con un smartphone o con un ordenador portátil, que casi todo el mundo lo podemos llegar a tener, podemos emprender un negocio. ¿Negocio como cuáles? Pues negocios digitales, por ejemplo, negocios que a lo mejor tú trabajes, en vez de en tus oficinas, tengas una proyección de trabajo, pero en casa del cliente. Eh, bueno, pues al fin y al cabo, simplemente con estas herramientas podemos emprender y podemos comenzar de cero y avanzar. Es decir, si ahora mismo tenemos solamente dos dispositivos, que es un smartphone y un portátil, puede que dentro de 2 años, si nuestro comercio, si nuestro negocio es escalable, podemos llegar incluso a tener un alquiler de un local o un almacén donde podamos hacer diferentes cosas. Pero hoy en día creo que está muy universalizada el medio digital. Creo que los nativos digitales, que son las personas ya que nacieron posteriormente a los años 90, 2000, son personas ya que son nativos digitales, que ya son comercios online prácticamente los que hacen, y el coste de estos negocios es cero o tendiente a cero prácticamente, y lo están haciendo desde casa. Entonces, por eso te digo, Javier, que depende mucho del negocio que queramos poner o que queramos montar. No es igual una clínica, como he puesto el primer ejemplo, a un negocio online. Por último, los costes de generar una empresa. Es algo importante saber si quieres empezar como autónomo o como empresa. Los costes para crear una empresa, pues sí, lógicamente, pues son unos costes pues, que pueden variar entre los 500 y los 1.000 euros aproximadamente, ¿no? 800, depende de quién te lo gestione, si haces parte tú o hace parte un abogado o hace parte una gestoría. Eh, y los plazos para poder crear una empresa en España, estamos hablando pues prácticamente que puede oscilar entre mes y medio. Hay que llevar registro mercantil, hay que ir al notario, hay diferentes causas, ¿no? Tenemos la opción de comprar ya una empresa que esté ya constituida, cambiamos la razón social, cambiamos el objeto social y ya pues, la podemos tener, la podemos comprar, creo que por valor de 500 euros. Pero claro, al final tienes una inversión inicial que tienes que tener un capital mínimo ahorrado para poder montar una sociedad. Siempre va a ser algo costoso el poder emprender, pero ya depende de cada uno si les cuesta más o le puede costar menos. Muy bien, muchas gracias. Marina nos había señalado que quería hacer una intervención. Marina, cuando quieras. Sí, buenas noches. Bueno, me parece un tema muy interesante porque yo estoy ahora mismo en pleno foco de todo lo que estamos hablando. Y evidentemente, cuando Alberto acaba de comentar que dependiendo de la actividad, también tenemos que, en este caso, que sopesar la comunidad en la que vamos a, a ser empresarios, a poner la actividad, aquí sí que hay muchas distinciones. Ya te puedo decir que no es lo mismo montar en la Comunidad de Levante que a lo mejor en Andalucía por las trabas burocráticas de cada sitio. Y después con respecto a lo de los costes cero, claro, cuando tú emprendes, como decía Alberto, que estás un poco forzado por una situación, ¿no? Pues no tienes un variable, no tienes liquidez como para empezar. Y esas ayudas bueno, lo son en el momento en el que comienzas, pero no lo son a lo largo de todo el proyecto, prácticamente no acaban cubriendo ni una gran parte de todo el desarrollo de tu actividad. Después otra cosa muy interesante, Alberto, siempre que hablemos, por ejemplo, de montar un negocio como una clínica, que es mi caso, por ejemplo, no solamente tienes que pensar en el alquiler, en comprar unos equipos carísimos, en los productos o en los médicos que te van a dar número de colegiado, es cuándo voy a tener yo realmente la cédula, digamos que lo que es de parte de sanidad, la licencia sanitaria, porque hay unas colas, Alberto, que según me comentan, pueden tardar hasta 6-7 meses. Tú imagínate que el periodo de carencia de un local se te va a pasar en los 2 meses, que todavía no tienes una licencia para poder ejercer dicha actividad, sí que has pagado
para además intentar como empresario, en este caso voy a hacer una sociedad limitada unipersonal, o sea que quiero decirte con esto que sobre mí va a recaer todo y la situación, te digo que se vuelve por momentos, algunas veces bastante drástica, y hay momentos en los que te entran ganas de verdad de abandonar el proyecto con el que tantas ganas o tanta ilusión te habías iniciado. Muy bien, pues muchas gracias Marina por estos comentarios. Alberto, si tienes algo que añadir, si no, pasamos a Luis. Sí, claro, por supuesto. Al final en las intervenciones pues falta mucho por aclarar. En este caso, Marina, lógicamente, tiene muchísima razón. Los trámites burocráticos también dependen mucho de los ayuntamientos, de las licencias que puedan llegar a dar y tenemos que saber y preguntarnos el por qué una licencia tarda en darse tanto tiempo y por qué Marina o como muchas personas como ella están esperando meses a la hora de poner su negocio en marcha cuando ellos podrían estar facturando perfectamente mucho tiempo antes. No el dinero que ella ya ha invertido inicialmente, si no se ha llegado a un acuerdo con el local, si están en alquiler, pues ese local, pues lógicamente le está pasando un alquiler y seguramente pues tendrá los equipos a lo mejor comprados, los tendrá en renting o en leasing o en cualquier modalidad financiera y ella está pagando un dinero por ellos. Entonces, el ayuntamiento muchas veces, Marina, no entiende, o sea, no es que no entienda, o sea, que no hace esa presuposición de decir, oiga, es que, mire, yo tengo esa licencia en este cajón y lleva 3 meses y este señor, que es un emprendedor, que va a pagar impuestos al ayuntamiento y que va a traer riqueza a la localidad, pues estamos por nuestros problemas internos de burocráticos haciendo perder dinero. Yo voy a este emprendedor y que puede, como dices tú, Marina, y voy a fomentar dejar empleo, el voy a dar de proyecto. alta personal, claro, voy a dar de alta personal, personas desempleadas. Correcto. Yo acabo de pagar Sí. fianza, alquileres, he invertido, como digo, esperando el pago único llevaba 3 meses y medio. Una vez que consigo tener, resulta que después son los trámites burocráticos. ¿Por qué? Una pregunta, Alberto. ¿Por qué, por ejemplo, no está regulado un higiénico sanitario aquí en Andalucía y tengo que sacarme un higiénico sanitario en Levante? Hay preguntas que no tienen respuesta prácticamente por parte de la administración pública. Hay un en todo esto. Sí. A ver, la razón que hay es que las jurisdicciones por comunidades son diferentes. Es decir, la normativa para la apertura de tu tipo de local en Andalucía no es la misma que la normativa que hay en Levante. ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo son comunidades autónomas que pueden legislar ellos y tener su propia pues ordenanzas, dijéramos, u leyes para poder realizar ese tipo de gestiones. No te puedo dar una respuesta concreta en el sentido del motivo. Al fin y al cabo, España está gobernada también por comunidades autónomas. En cada comunidad autónoma hay un gobierno diferente que también van cambiando. Cada gobierno tiene sus ideas y tiene sus proyectos. Y ahí la verdad es que es muy complicado dar una respuesta. Pero es que debería de... Mira, yo siempre he pensado que a la hora de pedir una licencia a un emprendedor, se deberían de dar licencias express. O sea, es decir, exigirle unos mínimos al emprendedor, unos mínimos para que pueda abrir su local y pasados 3 meses decirle, mire, con estos mínimos puede abrir usted, con lo cual usted ya puede empezar a facturar. Pero después de 3 meses le vamos a exigir un poquito más de estos mínimos, que son estas y estas cosas que son necesarias para que su local siga pudiendo tener la licencia. Pero usted ya como emprendedor está facturando desde el principio, que son licencias express, pero ningún ayuntamiento tiene este tipo de licencias o casi ningún ayuntamiento se ha parado a pensar de que esto es necesario, con lo cual seguimos constantemente en esta tesitura y seguiremos con ello, por desgracia. Muy bien. Sí, por supuesto que llevas toda la razón. Yo ya te digo, al final vas al banco, quieres abrir una línea de crédito, quieres abrir una cuenta tiene un gasto de mantenimiento trimestral, por ejemplo, ya tienes otro gasto añadido, tienes que pagar notarías, tienes que pagar una cantidad de cosas y luego no te dan licencia y bueno, entonces de momento, ¿de qué vives? ¿Estás en la indigencia? ¿Pides dinero prestado? ¿Qué haces? Cuando tú quieres yo quiero trabajar en Andalucía. Yo no me quería ir a Andalucía cuando me fui hace 20 años.
Y yo estoy aquí en mi tierra, en mi casa, y además quiero emprender y veo aún las dificultades que tenemos y estoy feliz porque verdaderamente me quería quedar aquí y es lo que he conseguido, ¿no? Con la familia rodeada de Muy niños, bien. pero sí que es verdad que el precio a veces es muy alto. Aún así, soy muy empática, tengo buen carácter, me gusta estar así porque ese grado de felicidad es el que tengo. Entonces creo que ahí he ganado ya, como tú decías, Alberto, una batalla, por lo menos lo tomo con un poco más de optimismo que otras personas. Yo he visto compañeros que se han derrumbado ante una negativa diaria y han dicho, oye, mira, aborto la misión, me quedo como estaba, asalariado, me quedo con mis 1.400 euritos y aquí no hago nada. Y ya está. Efectivamente, Muy bien. efectivamente, María. Y como bien dices, al final es una batalla, es larga y quien tira la toalla pierde. Sí. Es así, y muchas veces la toalla es por temas económicos o porque ya no puedes dar más de sí y seguramente que estés ya muy cerca de poderlo conseguir, pero ya te han asfixiado tanto, te han ahogado tanto económicamente que incluso vas al banco, ya te piden que avales tú personalmente los préstamos, Claro, te ponen trabas por muchos lados, por claro, muchos sitios y ya es muy complicado, con lo cual al final nos claro. toca pues emprender con capital propio nuestro pero Sí, que tiene un fin. Y si esa licencia tarda 6 meses en llegar o 4 meses, dependiendo del ayuntamiento, pues ese capital se va y ya nosotros tenemos que tirar de la toalla. Es un poco la realidad que hay y es una pena. pues Muy sí, bien. exactamente. Entonces tenemos que tener capital propio y Marina, hay perdona, gente que no tenemos Marina, eso. Marina, discúlpame. Sí, sí, Luego, si quieres, puedes intervenir más. Ahora vamos a dar la palabra a Luis sí, Aniza para que también intervenga. sí. Sí, Adelante, Luis. Alberto, yo quería Luis, preguntarte eh, mm, sobre el el tipo de negocios que, bueno, que más fácilmente se emprenden aquí en España. O sea, tendréis una estadística, ¿no? De los tipos de negocios que se emprenden con más facilidad, ¿no? Con más y en mayor cantidad, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco de esto? pues a ver, ha cambiado mucho todo en estos años y sobre todo con la era digital. ¿De acuerdo? Entonces, mira, yo te digo una estadística que salió de los jóvenes europeos a nivel general. Y casualmente aquí en España salió que los jóvenes españoles, cuando en el resto de Europa pues querían ser ellos o emprender o tener profesiones, dijéramos, las que todos los niños hemos querido, ¿no? Que es pues la de pues, médico, bombero, policía, etcétera. Aquí en España, por contrario, querían negocio digital, ¿no? Y bueno, eso por un lado está bien porque según la generación, por ejemplo, nuestra, los negocios que más podíamos emprender, pues era el- una persona que tuviera ganas de poder emprender, pues en un principio la tienda o el comercio era lo que más se podía emprender, es decir, ultramarinos, hostelería, etcétera. Pero eso ha cambiado ya porque ahora con la era digital los nuevos emprendimientos son emprendimientos digitales, son las compraventas por empresas de mensajería como es, por ejemplo, Amazon, son las tiendas online, que ya hay programas para poder poner tiendas online y calcular todos los beneficios y todos los resultados y ratios de las ventas que estás haciendo, incluso sin tener almacén. O sea, es algo que se puede gestionar y se puede realizar sin tener stock de almacenaje, porque eso te lo da otro tipo de empresas para poderlo realizar. Con lo cual, hoy en día, ahora mismo, las nuevas generaciones lo que más emprendimiento o más están emprendiendo son negocios digitales, principalmente. Ajá. Alberto, quería preguntarte cómo funciona la franquicia actualmente en España y si realmente de alguna forma, bueno, es interesante o es rentable para un emprendedor, entre comillas, el introducirse a través del mundo empresarial mediante una franquicia.
Bueno, aquí en este caso tenemos dos situaciones, ¿no? El emprendedor que ya ha emprendido un negocio, como por ejemplo una clínica, en el caso de Marina, que quiere franquiciar la clínica porque le puede dar una rentabilidad, ¿vale? Y o el caso a lo mejor que es el que preguntas tú, Luis, que es el emprendedor que quiere empezar ya con una franquicia, y trabajando para una franquicia, ¿no? Ujú. Vale, que son dos puntos diferentes. Vale, pues creo que el que comentas tú, Luis, es el segundo, ¿no? Es el emprendedor que, bueno, tiene cierto capital ahorrado ya y quiere entrar pues, en una franquicia. Bien, tiene ventajas, claro que sí, tiene ventajas. Primero, la primera ventaja de todo es que entras en un lugar conocido, que todo el mundo te va a conocer, ¿vale? Porque las franquicias, para ser franquicia, necesitan una serie de requisitos y uno de ellos es que necesitas tener varios locales ya abiertos o esa marca la tienes que tener extendida, porque si no, no te puedes franquiciar. Con lo cual, si tú entras dentro de una franquicia, tú lo primero que vas a obtener van a ser clientes por tu marca, ¿de acuerdo? Por la marca que tú vayas a entrar, ¿vale? Pues puede ser una marca de comida, puede ser una marca de cosméticos, puede ser, bueno, pues hay diferentes franquicias en España. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tú, para entrar en una franquicia necesitas tener un capital inicial y normalmente hay franquicias que, dependiendo de cuál sea, por ejemplo, necesitas un mayor capital o un menor capital. Dependiendo también de esto, pues tus resultados o tus beneficios van a ser mayores. Cuando una franquicia te pide un nivel de capital inicial superior es porque es una marca ya muy contrastada, es una marca muy asentada, es una marca que lleva mucho tiempo en el mercado y que sabe que vas a tener una rentabilidad, ¿no? Luego también en el mundo de las franquicias no todo vale, ellos te ponen unos requisitos, ¿vale? Ellos te ponen unos requisitos y esos requisitos los tienes que cumplir, o sea, es decir, si tú te metes en una franquicia de venta de embutidos, ¿vale? En Madrid hay franquicias que venden pues pues de alimentación, no vale cualquier local, no vale cualquier local en cualquier lugar, no vale el que tú digas, oye, pues mira, tengo un local, quiero poner esa franquicia, no, porque ellos necesitan una serie de requisitos, es decir, son locales a lo mejor que tengan que estar en un chaflán o que tengan que estar esquineros, en una población superior a 50.000 habitantes, y que el local tiene que tener ciertas características, ciertos metros cuadrados. Con lo cual ahí ya estamos hablando de que tú tienes que hacer una inversión quizá mayor de la que tú tengas pensada, ¿vale? Bueno, ellos te garantizan su marca, ellos te garantizan que todo el marketing va a ir por parte de ellos te van a garantizar quizás sus clientes online que vayan directamente a ti, los de la zona, te van a garantizar una marca y te van a garantizar clientes. Pero lo que no te van a garantizar es una supervivencia. Que eso también es un problema, creo que de las franquicias, ¿no? Y de los franquiciados. Tú vas a firmar un contrato con ellos durante 5 años y a partir de los 5 años ya se verá. Es que tú en esos 5 años a lo mejor ellos hacen un estudio de rentabilidad que tú quizá los vayas a poder obtener, pero si no lo obtienes, las pérdidas van a ser para ti, no van a ser para el franquiciado, porque tú al franquiciado le vas a tener que pagar su parte del pastel, siempre, ¿vale? Las pérdidas van a ser tuyas. Y puede ser que en esos 5 años, si tu franquicia funcione bien, no te renueven. ¿Por qué? Porque ellos han visto que tú has funcionado estupendamente y en vez de continuar esa franquicia, lo hacen local propio, ¿de acuerdo? Y continúan ellos con el negocio. Entonces las franquicias tienen doble rasero, ¿no? Tiene el rasero de que quizá la franquicia quiera probar qué tal les funcione contigo. Si les funciona bien, a los 5 años quizá no continúen contigo y se queden con local propio. Eh, por un lado, y luego por otro lado, pues todo ese, dependiendo de la franquicia, ese capital que tienes que invertir inicial y sobre todo tengas que entrar dentro de las características que ellos te pidan y ellos te exijan. Que si es rentable, sí, lógicamente es rentable. Sí, porque ellos te exigen para que tú ganes dinero y para que tú estés a gusto. Ellos en un principio sí que, o sea, ellos te van a cuidar, pero tú tienes que trabajar. Tú tienes que sacar adelante esa marca porque al final es su marca y te van a delimitar un poco tu forma de trabajar. Puede ser interesante, puede ser rentable, pero te he puesto un poco todo sobre la mesa para que las personas que vayan a franquiciarse pues tengan la idea de que la franquicia no solamente es pues tener una marca detrás y ganar dinero por esa marca, sino que hay muchos requisitos, muchas exigencias, un capital inicial que puede ser grande y que posiblemente después de esos 5 años que has firmado, pues no continúes siendo franquiciado porque ellos mismos quieran quedarse con el local. Perfecto. Muy bien. Ven.
Venga, Alberto, gracias. Ahora, Alberto, coméntanos por favor ese proyecto tuyo que ya no es proyecto, que ya es empresa. Está en el tema de servicios, conserjería, pero hay una parte que yo he leído que para los que somos profanos en este sector, que es, está orientado hacia el B2B y el B2C. ¿En qué consiste? Bueno, sí, la verdad es que el B2B o el B2B es el trabajo que se hace o el servicio que se da de empresa a empresa, ¿vale? Y el B2C o el B2C es el servicio que damos las empresas al cliente final, ¿no? Es B2 Customer, ¿de acuerdo? Entonces es la diferencia que una empresa puede dar servicios de empresa a empresa, es decir, yo doy servicios como empresa a otras empresas, ¿vale? O yo puedo dar servicios a un consumidor, dijéramos, que es el consumidor final dijéramos, de mi producto, ¿vale? Entonces, el B2B es para empresas y el B2C es para el consumidor final, ¿vale? Esa es un poco la diferencia, ¿vale? En cualquier negocio, en cualquier sector, ¿vale? Bueno, pues nada, mi proyecto empieza hace ya pues 15 años, ¿vale? O quizá más, ¿no? Quizá 17 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Y principalmente por un planteamiento de eficiencia, en el sentido de que nosotros trabajamos en casa del cliente, nosotros damos el servicio en casa del cliente, necesitamos pues una estructura básica, con lo cual los costes de estructura son bastante bajos. Y al final, pues tampoco trabajamos con almacenaje, porque los distribuidores con los que nosotros estamos como proveedores, pues el almacenaje lo tienen ellos y nosotros lo único que hacemos es hacerles el pedido, ¿no? Y todo nuestro personal está trabajando, como he dicho antes, pues en nuestros clientes, con lo cual la estructura nuestra que tenemos de costes es bastante básica. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo, a ver, he trabajado en muchos proyectos, pero como empresario dijéramos, estoy en este, ¿no? Al final, pues empecé, pues lo que he comentado al principio de la entrevista, ¿no? Haciendo un análisis de costes, intentando minimizar todo lo posible el coste inicial. Y el coste inicial en este sector, pues cuando empiezas de cero, como empecé yo, que empecé de cero, pero de cero cero, o sea, es decir, con cero todo, o sea, de cero estructura, 0 euros, cero inversión, cero de todo, ¿no? Y al final, pues vas consiguiendo, al final yo lo que estoy cobrando a todos mis clientes son cuotas recurrentes todos los meses, porque yo me dedico a dar mantenimientos. Principalmente, entonces, según vas consiguiendo esos beneficios, pues vas haciendo reinvirtiendo, ¿no? Yo en el libro este de la fórmula del emprendedor también hablo sobre lo que es el gasto, lo que es la inversión, lo que es la reinversión, etcétera. Entonces, al final tenemos que pensar que la inversión es un beneficio futuro, que si no estamos invirtiendo, nuestra competencia nos está sacando ventaja porque seguramente que ellos estarán invirtiendo, nuestros clientes se van a ir con la competencia y a nosotros, pues, si solamente tenemos ahorro y gasto y no estamos haciendo inversiones, pues vamos a acabar con pocos o casi ningún cliente porque se nos van a ir todos, ¿no? Entonces, con esos primeros beneficios, pues seguida se empezó a invertir, fueron invirtiendo pues en diferentes maquinarias, en diferentes estrategias de captación de clientes, en diferentes estrategias de marketing, en dispositivos, etcétera, 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 pues y poco a poco al final es una rueda. Todo el sector empresarial y todo el sector emprendedor que haya tenido ya pues un bagaje y haya tenido una trayectoria se dará cuenta de que es una rueda que en cuanto ya empiezas a tener cierta facturación o sea, es que ya casi no hay nadie que te pueda parar, ¿no? O sea, es decir, hay diferentes etapas en un emprendedor. Cuando yo lo comparo con una bicicleta, ¿no? Al final una bicicleta, las primeras pedaleadas que hagas son complicadas, son difíciles, ¿no? Tienes que mover tu cuerpo, tienes que mover pero luego cuando ya tienes la inercia cogida, esa pedaleada ya es muy sencilla, o sea, casi no tienes ni que pedalear, ¿no? La bicicleta va sola, ¿no? Pues al final esto es igual en emprendimiento, ¿no? Tienes que llegar en una gráfica, si lo ponemos en una gráfica, tienes que llegar al nivel de esfuerzo y al nivel de rentabilidad, ¿no? Al principio cuando empiezas, el nivel de esfuerzo, la gráfica está arriba del todo y el nivel de rentabilidad está abajo del todo. Según tú vas continuando los años, esas dos líneas se van acercando y ya son casi paralelas
y en el mismo punto del gráfico tanto la rentabilidad como el esfuerzo. Pero lo que hay que conseguir es que se traspasen, es decir, que ya el esfuerzo vaya por debajo y la rentabilidad por arriba. Es decir, que con un mínimo esfuerzo, que lo tengas todo optimizado en tu empresa y llegues a una rentabilidad mayor. Entonces, el proyecto mío, como todos, los primeros 5 años fueron pues una locura, es decir, yo tenía el esfuerzo arriba del todo, la rentabilidad abajo del todo, pero en los siguientes 5 años ya esas líneas se fueron acercando y ahora pues estoy un poco, después de 15 años, intentándolas separar, ¿no? Así que, bueno, pues ahí estamos. Aunque tenga una empresa y tenga pues empleados, pues yo me sigo considerando, aparte de empresario, lógicamente, como soy emprendedor, porque también he trabajado en otros proyectos y ahora también estoy mentorizando un proyecto muy chulo que es sobre la moda, ¿no? O sea, toca muchos palos, ¿no? Sobre el retail. Y bueno, pues oye, aquí estamos, Javier, otra vez en una entrevista y dando pues mi aporte a todos esos emprendedores que quieran preguntarme lo que necesiten o Pues, poner en común, ¿no? También sus circunstancias. pues muchísimas gracias. Tenemos 3 minutos cortitos, pero yo se los quiero dar a Marina para que haga la observación. A ver si no tenemos suerte con la conexión, con la Bueno, tecnología. Adelante, a Marina. ver, a ver si me escucháis un poquito. Bueno, pues nada, como queda muy poquito tiempo, bueno, solamente creo que para finalizar podríamos decir que después de la pandemia sí que hubo un repunte, bueno, al final un crecimiento, hubo como unas 6 décimas así por encima, frente pues al 2020, 2021 así. Entonces, esta creciente inquietud lo que no puede tener son tantas trabas sociales, tantas trabas burocráticas, que tenemos que tener mejores realidades para la gente que quiera emprender, que España es un país maravilloso para hacerlo, que no hay que irse fuera y que dentro de España hay ciertas comunidades que no se pueden quedar aisladas ante el crecimiento y que hay mucho miedo también por la financiación. Entonces, que preguntemos en las entidades y a todo el mundo o incluso a personas que tienen empresas de estos tipos de servicios, porque se puede emprender pues con menos miedo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Alberto Lancha, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas No, gracias. no sé si quieres añadir algo. Pues que estoy totalmente de acuerdo con Marina, que hay que facilitar las cosas a los emprendedores, que al fin y al cabo somos los que estamos poniendo la carne en el asador. Y también darle las gracias y agradecerle a Luis las preguntas, que espero que haya podido solucionar gran parte de ellas, y por supuesto a ti, Javier, por haberme invitado de nuevo. Un verdadero, un verdadero placer tenerte aquí de nuevo. Alberto Lancha, muchísimas gracias. Marina Fernández, muchas gracias. Y Luis Aniza, un fuerte abrazo y también muchas gracias, compañero. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Mauri. Gracias, Alberto. Gracias, Luis. Buenas noches.